Y ahora nos vamos a ir con Luis. Luis ahí ya está listo, ya está en las trincheras, preparado, porque se viene algo que me parece que fue transversal a todo lo que vimos este día y medio. A mí me queda tanta información y tantas cosas que no solo, por supuesto, va a salir mucha información, lo voy a usar este sábado en la radio, todo este material, me parece que está bueno contarle no solo a la gente del campo, sino a la gente de la ciudad, lo que es esta cadena y cómo la podemos potenciar, ¿no? Porque acá se habla de 70 millones de toneladas, de seguir un poco el tren de países como Brasil, que van a 1.500 kilómetros por hora, tener toda la solución como tenemos acá en fertilización, en coberturas, en seguros, en cabeza, porque acá hubo muchísimo conocimiento de gente que está metido en todo esto. Lucro cesante, yo no lo puedo creer, ¿no? Tenemos un clúster envidia de los Estados Unidos en todo lo que es este gran clúster de la zona de alrededor de Rosario, y uno dice, estamos a la mitad, pero ¿no podés creer? ¿Viste cuando decís, a ver, bueno, menos mal que el ministro habló acá y nos debe estar escuchando y le va a llegar esta información, porque uno dice, ministro, tenemos todo. Tenemos el boom ganadero, tenemos producción de carne, quiere valor agregado en origen, tenemos. Y además, pero nada más que poniéndole un poquito de combustible y dándole una palmada en la espalda y motivando, el campo está listo, pero para correr internacionalmente. Y está bueno, ¿no? Yo siempre lo digo esto, que el gobierno se dedique justamente a empujar aquellas cosas que tienen mucha capacidad. El turismo, el agroturismo, cosas que otros países ya están, ya Uruguay está recontra alquilado por todos lados, nosotros todavía vamos a 10 kilómetros por hora, vaca muerta, las posibilidades que tenemos con el litio, la minería sostenible, acá siguen saludando, Lorena, siguen todavía conectados los muchachos, dice un gusto, Hernán, todavía lo veo ahí. Esto es una gran familia, venimos, imagínense, un día y medio acá compartiendo todo esto, hay mucha acción, para que vean, son 12 y 7 minutos, estamos en vivo hoy martes 22, pero digo, hay tanto para hacer, ojalá nos escuche, ojalá escuchen todo esto, va a quedar grabado, tanta información para pensar y repensar la Argentina, en vez de mirar la torta chiquita, de a ver a quién le sacamos en la torta chiquita, acá se puede hacer una torta grande donde todos seamos panificadores, es decir, no para que la torta sea más grande y repartamos más, no, la torta donde le demos más espacio a mucha gente, ¿no? Hablando de esto y de todas las actividades que tiene un país como la Argentina. Hace poco, justamente en una jornada que tuvimos con los jóvenes de la UBA, el viernes pasado estábamos con un tuitero famoso, Bumper Crop, y con él hablábamos, hay 9 países, pero 9 países espectaculares, ¿no? Digamos que exportan, que son grandes líderes. Bueno, los 9 entran en Argentina en territorio y todavía sobra espacio. ¿A vos qué te dice todo eso? ¿Dónde está el problema? ¿No? El tema del liderazgo, coordinación de acciones, etc. Bueno, veo todo esto en la realidad y no puedo evitarlo, discúlpenme que lo hable, y tenemos la visión de los gobernadores. Así que Luis Ubizarreta, que ahora se tuvo que correr porque se tuvo que poner a trabajar justamente para moderar este panel, viene un panel, visión de los gobernadores sobre el futuro de la cadena de soja argentina como importante motor del desarrollo nacional. Fíjense qué clave esto, ¿no? Cada palabra, ¿no? Visión. Visión, un autor decía, visión es el arte de ver las cosas invisibles, ¿no? Qué fascinante eso. Visión, o sea, no podés tener estrategia si no tenés visión. ¿Tenemos visión? ¿Podemos nosotros desde estas trincheras ayudar y motivar a tener visión? A mí me parece espectacular. ¿De quién? De los gobernadores. Yo acá me encanta, yo soy ingeniero en producción agropecuaria, así que la producción para mí es clave y lo agropecuario es fundamental y la ingeniería para ponerle el bocho. Así que cuando miro acá hay gobernadores productivistas. Esto es fundamental. Hay gente que tiene la mente extractivista, ¿no? A ver qué puedo arrancar qué puedo arrancar del mar, qué puedo arrancar del subsuelo, qué puedo arrancar de la montaña. No, nosotros estamos pensando en hacerlo sostenible, que pueda seguir funcionando. Bueno, ¿sobre qué? Sobre el futuro de la cadena de soja argentina como importante motor del desarrollo nacional. Luis Ubizarreta, presidente de Axoja, un maestro, aparte economista, un tipo con muchísima calle en todo esto, le toca moderar a Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco, a Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, bien productivista, lo dijimos, Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos, hace poquito Willy Bernauda fue secretario de Agricultura, me dijo, con nuestro gobierno trabajamos fenómeno con el gobernador Bordet, ¿no? Bueno, Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, y ¿saben qué? Horacio Rodríguez Larreta. Y alguno me preguntó, Horacio Rodríguez Larreta, ¿pero se siembra algo? No, acá también se trabaja, ¿no? Uno piensa
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trabaja, acá hay mucho también de lo que es lograr ese conocimiento, esa ingeniería, y además, ¿por qué no?, un potencial presidente de la Argentina. Qué bueno que Axoja lo convoque, ¿no? Luis, ¿vos estás listo? Sí, señor director, le pasamos la posta a Luis, por favor. Buenas tardes, gracias por su participación. Desde Axoja pensamos que era muy importante tener la opinión de los gobernadores, ya que en definitiva son referentes claves para darnos su opinión respecto a la cadena de la soja. Y en esa línea yo quería hacer una breve presentación para provocar un poquitito el diálogo con ellos y en definitiva para mostrar cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra mirada hacia adelante. Nosotros creemos que de la crisis que viene sufriendo la Argentina desde hace un tiempo largo se sale hacia adelante, se sale con más producción, agrandando la torta. Y en esa línea queríamos plantear, bueno, un plan con un nuevo hito para esta cadena. Nosotros creemos que la cadena de soja tiene mucho para aportar y lo viene haciendo en los últimos 25 o 30 años, pero creemos que hemos llegado a una meseta y tenemos que superarla. Y en esa línea entonces es que planteamos la necesidad de dar un salto hacia arriba en nuestra producción y nos planteamos llegar a 70 millones de toneladas, generando obviamente más desarrollo, más empleo, más exportaciones, pero además sin perjudicar la recaudación, porque entendemos que en este momento crítico sería muy complejo hacerlo. Rápidamente queremos mostrarles lo que es la cadena hoy. La cadena hoy genera unos 350.000 puestos de trabajo de modo directo, es la principal cadena exportadora con 22.500 millones de dólares de exportación y con aportes fiscales importantísimos, 8.600 millones de dólares según un trabajo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La producción está en torno a los 50 millones de toneladas y un punto muy destacable es que se industrializa el 80% de esa producción. Participan 15 provincias, 60.000 productores, 4.000 acopios, es decir, un enorme derrame en el interior, mucha industria aceitera y extrusora y bueno, un impacto enorme también en la logística y en los fletes. Pero algo que nos preocupa mucho es que en los últimos 10 años, como les decía recién, venimos estancándonos y acá nos medimos un poquitito contra otro país importante en la producción de soja que es Brasil. En los últimos 10 años Brasil casi que duplicó su producción sojera y en el mismo plazo la Argentina la redujo. Eso implica obviamente una baja en la participación argentina en el mercado mundial y nosotros lo vemos como una pérdida de oportunidad y entonces justamente creemos que es un interesante disparador para pensar en un cambio y ese cambio justamente es ponernos un nuevo objetivo que sea alcanzable. Para nosotros llegar en los próximos 10 años a 70 millones de toneladas es muy razonable. Además, estamos pensando en hacerlo sin subsidios e incluso aumentando la recaudación, es decir, no aspiramos a que el Estado pierda acá, pero bueno, pensamos que para lograrlo, y ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle, se pueden ir bajando gradualmente y lentamente las alícuotas, para generar más competitividad, porque creemos que uno de los problemas obviamente es el gran peso fiscal que tiene hoy la alícuota que paga de retenciones el sector. Bueno, obviamente que esto generaría más desarrollo inclusivo, empleo sustentable además, un crecimiento del producto y de las exportaciones, más valor agregado, más industrialización y en definitiva más derrame para la sociedad. Generaría también un desarrollo federal, arraigo, menos pobreza. Y bueno, nosotros siempre nos planteamos, creemos que existe un mito que es que la cadena de soja es solo campo. Nosotros sentimos, como decía al principio, somos una cadena agroindustrial y somos mucho más que campo, somos industria y también somos ciudad. Acá un punto que queremos destacar, pretendemos este crecimiento manteniendo la preservación del medio ambiente, sin deforestar y con un foco grande en las buenas prácticas agrícolas. Para ir cerrando,
¿qué implicaría? ¿Cómo llegamos a esto, en primer lugar? Bueno, obviamente que hay varios capítulos. Uno es mejorar la infraestructura y la logística, bueno, apuntar a la sustentabilidad para llegar a mercados más demandantes, más exigentes, aumentar la productividad con adopción de tecnologías existentes en semilla, incentivar la fertilización y el riego, es decir, apuntar a mayor rendimiento. Y hay un punto clave, y ahí recomendamos la lectura de un trabajo que hicimos con la Fundación FADA, en donde pensamos que hemos llegado a un punto de nivel de retenciones tan alto que eso desincentiva el aumento de producción. Creemos que tenemos que ir hacia una baja gradual que permita un horizonte distinto a los productores y un incentivo a producir más. Y obviamente hay otros títulos muy importantes: acceso al crédito, seguros, estabilidad jurídica, previsibilidad impositiva también. Bueno, un punto clave es el agregado de valor. Tenemos que generar trabajo y, bueno, obviamente acceso a mercados que nos permitan integrarnos al mundo. Para terminar, ¿qué impactaría en la economía si lográramos este nuevo hito? Bueno, 80.000 empleos nuevos, más de 10.000 millones de exportaciones, un crecimiento del PBI de 9.000 millones, es decir, 2 puntos del PBI, y para un poco plasmar lo que recién explicaba, para que el Estado recaude lo mismo que actualmente con este mayor volumen de producción, podría estar cobrando una retención del 22%, es decir, contra el 33% que se paga actualmente. Es decir, nosotros creemos que un esquema que incluso permita que el Estado recaude más, pero con una baja gradual de alícuotas, sería un incentivo suficiente para este crecimiento. Por último, obviamente, habría un impacto enorme en el flujo de fletes, en la industria metalmecánica, es decir, un efecto derrame muy importante en la sociedad. Y bueno, convocamos justamente a los gobernadores un poquitito para hablar de esto, cuáles son sus visiones respecto a la cadena y cómo podemos, como decía hace un rato, salir para arriba de la crisis, generando más empleo y más producción y exportaciones. La primera pregunta que quisiéramos hacerles es: ¿cómo evalúa usted la contribución de la cadena de soja al desarrollo argentino en los últimos 30 años? Quiero en primer lugar agradecer muy especialmente a Axoja por la oportunidad de poder efectivamente comunicarme a través de este medio y dar una visión respecto al tema del cultivo de la soja y su aporte al desarrollo económico del país. No cabe la menor duda que el aporte del desarrollo del complejo sojero ha sido indudable. Indudable en términos de volumen de exportaciones para tener una estabilidad cambiaria que ha permitido obviamente generar estabilidad macroeconómica y expansión de la base productiva. El impacto y el efecto multiplicador que ha tenido en la logística, en el desarrollo tecnológico y en la incorporación de superficie sembrada y también regiones para el desarrollo de nuestras economías regionales. El caso de la provincia del Chaco es un ejemplo típico. Nosotros tenemos desde 1980 al 2005 808.000 hectáreas de superficie sembrada en promedio. Hoy estamos entre 1,6 y 2 millones de hectáreas en promedio, con una perspectiva cierta de llegar a 3 millones de hectáreas y 9 millones de toneladas. Al mismo tiempo, estas 808.000 hectáreas generaban 1,4 millones de toneladas. En consecuencia, la perspectiva de tener en la provincia del Chaco para el año 2030 un incremento en superficie sostenida de hectáreas hasta llegar a 3 millones de hectáreas con 9 millones de toneladas de cereales y oleaginosos, obviamente tiene un impacto significativo desde el punto de vista de la logística, de camiones, de trenes, de insumos, de proveedores, de redes articuladas desde el punto de vista de la expansión del empleo de calidad en la provincia. Por lo tanto, no cabe la menor duda que el avance que ha experimentado la tecnología y el desarrollo del complejo sojero ha tenido un impacto en nuestra provincia del Chaco y obviamente en gran parte del núcleo productivo del país. Esto implica desde lo que significó la hidrovía Paraná-Paraguay respecto al tema de balizamiento, señalización y calado para estructurar hinterland portuario como el complejo rosarino, pero a su vez también las demandas que eso significa hacia adelante para lograr que la hidrovía Paraná-Paraguay con las 7 provincias signatarias tengan balizamiento, señalización y dragado y que se agreguen puertos competitivos. Ejemplo, el puerto de Barranqueras conjuntamente con el puerto de Las Palmas en la provincia del Chaco. Por lo tanto, logística integrada
está directamente vinculado con el complejo sojero. Segundo, el avance tecnológico. No cabe la menor duda que la siembra directa ha implicado un nivel de minimización del riesgo climático y agrícola y a su vez la potenciación desde el punto de vista de su desarrollo. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos de que este esquema de siembra directa, agricultura de precisión, la industria metalmecánica vinculada a maquinarias, herramientas, tractores de alta calidad y desarrollo tecnológico junto a insumos vinculados a herbicidas y fertilizantes, aumentaron sustancialmente la productividad, mejoraron la inversión sistémica en materia de logística integrada y obviamente promovieron la industrialización de la cadena valor agregado, o sea, la producción de aceite de soja, de harina de soja, de una serie de elementos que tienen que ver con plataforma de base exportadora, ha generado un impacto significativo. De manera que no cabe la menor duda que el complejo sojero en la República Argentina y en la provincia del Chaco ha tenido un impacto muy positivo. Dentro de ese contexto, nosotros, por ejemplo, en la provincia del Chaco tenemos producción de algodón, soja, maíz, sorgo, trigo, girasol, tártago, cártamo, garbanzos, es decir, tenemos distintos, tabaco también, tenemos distintos productos. Nosotros fuimos líderes, si uno toma series estadísticas de 1923 a la fecha, es decir, todo el siglo pasado y este siglo, en general tuvimos liderazgo desde el punto de vista de la producción de algodón. Hoy estamos en igualdad de condiciones con Santiago del Estero, pero definitivamente nuestra capacidad de procesamiento del algodón en bruto, en fibra de algodón, a través de la capacidad de desmote, está fuertemente radicada en la provincia del Chaco y en consecuencia también la producción en el liderazgo de tecnología de NIM, digamos, de jeans, como así también nuestros déficits respecto al tema de punto a punto y la cadena de confecciones. O sea, tenemos también en nuestras provincias un déficit que tiene que ver con el procesamiento de nuestra capacidad productiva en términos de la provincia misma. Entonces, gran parte de nuestros granos se van sin procesar, con valor agregado en origen. Por lo tanto, tener la capacidad de procesar el valor agregado en origen, la producción de biocombustible, la producción de la erradicación también de la industrialización en nuestra provincia, tendría un impacto favorable para lograr mayor equidad. Entonces, no cabe la menor duda que ha habido un gran proceso de contribución por parte del complejo sojero en la República Argentina en materia de logística, de tecnología, de productividad y de generación de divisas, pero esto no ha sido equitativo respecto al impacto equivalente en las economías regionales. De manera que, si alguna observación habría que hacer en estos últimos 30 años, es que si bien expandimos superficie sembrada en nuestras provincias, si bien logramos aumento de productividad con incorporación de tecnología, nos falta perfeccionar el desarrollo tecnológico, la logística integrada para generar un proceso de industrialización en cadenas de valor en origen. Creo que ese es un tema que forma parte de lo que sería la asignatura pendiente en el impacto de los últimos 30 años. La cadena de la soja tiene una importancia estratégica y vital en nuestro sistema agroexportador argentino. Primero porque es un cultivo que ha venido sostenidamente ganando superficies plantadas, pero también, por otra parte, ha venido incrementando la tecnología aplicada a los métodos de producción. Esto también hace que se haya incorporado valor agregado a la materia prima y hoy poder tener que el 67% del aceite de soja sea exportable y en el caso de la harina que llega al 91% nos abre obviamente una gran expectativa. En 30 años en Argentina, en nuestra provincia de Entre Ríos, hubo un cambio profundo a partir de la sistematización del cultivo de soja, lo cual ha generado una gran oportunidad en divisas generadas a través de exportación y es algo que debemos reconocer como realmente positivo en 30 años de actividad. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este seminario sobre la producción y sobre el incremento de la producción de la soja en nuestras provincias y en toda nuestra patria.
y hacerlo junto a otros colegas gobernadores. Para el gobierno de Córdoba, el campo es fundamental, porque el progreso de Córdoba estuvo, está y estará vinculado al hombre y a la mujer de campo. Es uno de los motores del crecimiento de nuestra provincia. Por eso nuestro gobierno defiende al campo con uñas y dientes, porque nuestro productor agropecuario, cuando le va mal, aprieta los dientes y sigue sembrando. Y cuando les va bien, nunca se llevan la plata fuera de la provincia ni de Argentina. Siempre reinvierten todo lo que ganan en sus explotaciones, en sus localidades o comprando un departamento a sus hijos para que estudien en las universidades de las grandes ciudades de nuestra Córdoba. Por eso es, además de un sujeto activo fundamental, es alguien que reinvierte siempre en nuestra Córdoba. Y es también el campo nuestro aliado estratégico para establecer políticas públicas juntos, el sector productivo agropecuario y el Estado provincial. Como ejemplo de ello están los consorcios camineros. Tenemos más de 280 consorcios que son los que cuidan la red primaria y secundaria con un presupuesto de la provincia que proviene del impuesto inmobiliario rural que pagan nuestros productores. También tenemos unos 30 consorcios canaleros, tenemos consorcios de conservación de suelos, son alrededor de unos 40, y ahora hemos puesto en marcha los consorcios integrados de cuenca, que es fundamental porque nos permiten poder trabajar todos, cuidando caminos, haciendo la evacuación de las aguas y la conservación de suelos de acuerdo a lo que manda la cuenca hídrica. Ya tenemos este año vamos a completar cerca de 5 millones de hectáreas, que es una gran porción de las hectáreas de producción agrícola de la provincia, ya con los consorcios integrados de cuenca. Y además hemos establecido ahora un consorcio único para asfaltar y para hacer un reenripiado compactado de la red secundaria y terciaria. Tenemos cerca de 200 kilómetros de la red secundaria y terciaria de la provincia que estamos asfaltando. Y lo hacemos en un sentido asociativo, porque una parte surge del presupuesto de la provincia, que también son recursos que provienen del impuesto inmobiliario rural, y otra parte lo ponen los beneficiarios del asfalto, del enripiado compactado de la red secundaria o terciaria. Y además a este consorcio único que realiza estas obras lo presiden miembros de la mesa de enlace, porque nosotros tenemos profunda confianza en el productor agropecuario. Y me parece importante también que además vayamos estableciendo acciones que permitan hacer sustentable la explotación agropecuaria en Córdoba, la explotación de la soja, que nosotros producimos alrededor de 15 millones de toneladas por año y por lo tanto es una economía regional para Córdoba la soja. Por eso tenemos el programa de forestación provincial para ir forestando un porcentaje de los campos y el programa de buenas prácticas agropecuarias, que significa incentivos económicos a aquellos productores que mejoran las prácticas para hacer sustentable la explotación agrícola y ganadera en nuestra provincia. El cultivo de la soja y su industrialización son para la provincia de Santa Fe de importancia estratégica. Este sector, de los más competitivos en términos tecnológicos, productivos y en la generación de divisas. Argentina se encuentra posicionado en los primeros lugares de exportación mundial de granos de soja y de sus derivados. Y Santa Fe es una de las principales provincias con un alto aporte en el volumen de la producción local de aceites, de harina, de subproductos, y que tienen como principal destino el mercado exportador. Desde los 90, el cultivo de la soja ha presentado una tendencia creciente en producción, en incorporación de tecnología, lo que le ha permitido convertirse en el mayor cultivo de la Argentina. El volumen cosechado en promedio en los últimos 10 años se acerca a los 50 millones de toneladas. En la década del 90
ese promedio anual era de 14 millones de toneladas. Claramente allí se ve la magnitud de crecimiento en el país que ha tenido el cultivo. Ahora bien, ¿cuál es la magnitud de ese impacto hoy? En el primer semestre de este año, del 2021, nuestro país, 7 de cada 10 dólares exportados provienen de las cadenas agroindustriales. El complejo de la soja representa el 46% de las exportaciones agroindustriales totales, con un equivalente que supera los 11.800 millones de dólares. El año 2020, de las 35 millones de toneladas que exportó el país, nuestra provincia participó en un total aproximadamente de 16 millones de toneladas, el 45, casi 46% sobre el total. En ese 2020, de casi 14.000 millones de dólares exportados a nivel nacional, nuestra provincia participó con 6.400 millones de dólares, el 45,7% de ese total. Santa Fe, sin duda, es un actor estratégico. En el Gran Rosario contamos con la mayor capacidad de procesamiento de oleaginosas a nivel nacional, un total de 20 plantas procesadoras de soja, de girasol, que concentran aproximadamente el 80% de la capacidad instalada del país, con capacidad para procesar más de 160.000 toneladas por día, en un total nacional que supera los 200.000 toneladas por día. De aquí que está en nuestra provincia instalado, creciente, este clúster agroindustrial de los más importantes del mundo, donde se procesan millones de toneladas de aceites y proteínas de soja con destino precisamente a los distintos mercados internacionales. Los últimos 2 años han sido singulares. Enfrentamos una pandemia sin manual de instrucciones. Todos nos vimos enfrentados a algo que no conocíamos, de instancias inciertas y donde hemos tenido que aunar grandes esfuerzos, colaborar, estrechar los lazos entre cada uno de los sectores fue fundamental para sobrellevar esa etapa. El sector científico-tecnológico nos da hoy las vacunas en un tiempo récord y que son el camino de salida y con el que estamos avanzando a muy buen ritmo. Cada vacuna que llega a la Argentina se distribuye en la provincia. Tenemos que demorar el menor tiempo para que esté en el brazo de un santafesino o de una santafesina. Eso sin duda que nos desafió enormemente. Garantizar los niveles de productividad, garantizar la actividad plena de todas las actividades, desde el campo hasta los puertos, sin duda que fue una tarea de mucha coordinación, de mucho diálogo, para tratar de garantizar que más de 1.600.000 camiones lleguen a nuestros puertos trayendo los granos de nuestra provincia, de Chaco, de Santiago, de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos. Pero también tenemos otros frentes, como si este no sería poco, el de una pandemia, es la bajante excepcional del río Paraná, de las más altas que se recuerden, teniendo sin duda un obstáculo adicional, pero en el pleno convencimiento que aún en pandemia, que aún con este obstáculo que se da con la bajante del río Paraná, nuestro sistema productivo y en particular todo el sistema agroindustrial se ha mantenido de pie. Habla claramente de las fortalezas que tiene este sector. La posibilidad de haber seguido generando trabajo, generando valor agregado, también expone claramente la voluntad de cada uno de sus actores y con orgullo decimos que eso convierte a Santa Fe en el corazón productivo del país. Y estamos trabajando para que además de ese corazón productivo seamos el corazón de la innovación, sin perder de vista el desarrollo sostenible. Creo que esa mirada de futuro es fundamental y tratar en nuestro territorio de generar ese trabajo de articulación entre la posibilidad de equilibrar poblacionalmente nuestra provincia e integrarla territorial y digitalmente.
Territorial con las rutas tradicionales que hay que hacer, las transversales, la mejora de infraestructuras, pero digitalmente como el desafío de los tiempos que corren para poder darle a cada pueblo y a cada ciudad de la provincia el mejor nivel de Internet, el mejor nivel de conectividad. La recuperación, la diversificación y la transformación del tejido económico productivo es fundamental hacia el futuro. Creemos que para eso es fundamental apoyar con créditos, apoyar el financiamiento de las actividades a recuperar, de la incorporación de equipamiento, de capital de trabajo, de tecnología, son fundamentales para el sostenimiento de la actividad y del empleo. Impulsar las exportaciones de todos nuestros productos y servicios de la provincia, utilizando capacitaciones y las plataformas con las que hoy se puede llegar al mundo, pero fundamentalmente teniendo elementos centrales en los que creemos profundamente. Ninguna de estas cosas hubiese sido posible sin la hidrovía, la obra federal de mayor impacto en la Argentina en los últimos 30 años. Sin duda que fue un cambio muy profundo para todas nuestras provincias del interior, para todos nuestros productores, para este crecimiento que ha tenido la soja y toda la cadena agroindustrial. Allí, sostener esa hidrovía en la cual tenemos como base y deseo y aspiración que lo que tenemos hoy sea el piso de las nuevas licitaciones, sea el piso de las actividades a desempeñar por los nuevos operadores. De lo que tenemos hacia arriba, de lo que tenemos mejorando todos los días. Y a eso acompañarlo con el crecimiento de la infraestructura vial que mejore los accesos, las conexiones ferroviarias a los mismos accesos. Hoy la provincia de Santa Fe tiene en todo su territorio la más moderna logística que tiene el ferrocarril. Las vías del ferrocarril Belgrano son las últimas que se han colocado en la Argentina y con una inversión muy fuerte en todo nuestro territorio y llegando a las terminales portuarias. Sin duda mejorando la logística, no solamente mejoramos la posibilidad del nivel de competencia, del nivel de productividad que alcanzamos, sino que motivamos a muchos otros inversores a acercarse a la región. La cadena de la soja ha hecho un gran aporte. Es un sector que en los últimos 30 años hizo una revolución tecnológica. Logró sobreponerse a todo tipo de dificultades y consiguió batir récord tras récord de producción. Pasamos de 10 millones a 55 millones de toneladas. Hoy es uno de los sectores del país más avanzados tecnológicamente. Tiene una enorme capacidad para agregar valor y generar empleo que sale del campo y llega a la industria. Las máquinas y la programación. Y que es una pieza fundamental para avanzar en el desafío de hacer que los productores de cada provincia puedan llegar con sus productos manufacturados a las góndolas de cada vez más países en el mundo. Es un sector que dinamizó la economía en miles de pueblos y permitió que muchísima gente pudiera dedicarse a esto. Y a la vez hizo y hace un aporte de divisas sin comparación en el resto del país. La cadena de la soja son miles de camiones llevando y trayendo granos. Son inversiones multimillonarias en puertos privados, son miles de empleos. Este es el camino, con el sector privado invirtiendo, dando empleo de calidad y un Estado que aporta la infraestructura necesaria para bajar costos y permite que el sector se desarrolle y pueda proyectar en grande. La segunda pregunta es, ¿qué le parece el plan que acabamos de esbozar de 70 millones? ¿Alguna sugerencia que nos pueda ayudar a lograr darle un apoyo desde la política? Pensar un complejo sojero con 70 millones de toneladas es un importante desafío. No cabe la menor duda que la incorporación de tractores, herramientas, maquinaria, agricultura de precisión, siembra directa, agroquímicos, fertilizantes, con tecnología de punta han incrementado sustancialmente la productividad y minimizado el riesgo. Por lo tanto, ¿cuáles son las políticas de apoyo? No cabe la menor duda que todo un proceso productivo de estas características exigen por lo menos 3 estrategias clave. Primero, la reducción del riesgo de los precios. O sea, reducción del riesgo-precio o minimización del riesgo-precio, minimización del riesgo climático y minimización del riesgo tecnológico. Para lograr esas 3 cuestiones, o sea, esas 3 estrategias de minimización, es absolutamente entender la densidad del sistema productivo argentino y obviamente los actores del mismo. Hay un problema clave que tiene que ver con la coexistencia entre agricultura familiar, con medianos productores y grandes productores.
Los grandes productores están fuertemente asociados al complejo sojero por siembra directa, tecnología de punta y agricultura de precisión. Lo cual implica que tiene una estrategia para minimizar el riesgo agrícola o el riesgo climático. ¿Cómo se minimiza el riesgo climático? Bueno, hay que invertir sistémicamente en todo lo que significa estándares tecnológicos de satélite para medir la proyección en materia climatológica, a los efectos de tener una información certera, a los efectos de tomar las decisiones correctas en tiempo y en forma, desde fecha de siembra hasta variedades escogidas respecto al ciclo productivo, a los efectos de minimizar el riesgo agrícola derivado del riesgo climático. Por lo tanto, el Estado tiene que cooperar a los efectos de lograr una muy buena base para el sistema de información, para la toma de decisiones que permita minimizar el riesgo climático por parte de los productores. Pero también extender el sistema multirriesgo. Nosotros lo tenemos en la provincia del Chaco, lo hemos aplicado para determinados cultivos. El año pasado con 7.600 hectáreas para girasol, incorporamos 43 productores. Este año pretendemos incorporar más de 230 productores con aproximadamente 30.000 a 40.000 hectáreas. La verdad es que nos está dando muy buenos resultados. O sea, tener mejor uso de la tecnología, invertir por parte del Estado en tecnología de medición, en materia de información satelital, radares, que a su vez permita al mismo tiempo lograr un seguro multirriesgo selectivo que nos permita a su vez disminuir la prima del seguro, nos parece clave para expandir la superficie y lograr incremento de productividad para llegar a 70 millones de toneladas. Un segundo tema clave que han funcionado y funciona claramente, el mercado de capitales, la bolsa de cereales, con el objeto de tener opciones y futuro y cámara arbitral para que funcione. Creo que todos los cultivos deben tener la posibilidad de ser perfectamente regulados en el mercado, desde de cereales hasta algodonero, con el tema de opciones y futuro, y obviamente cámara arbitral con el objeto de garantizar una estrategia para minimizar el riesgo de los precios. Frente a un commodity con cierta volatilidad en el mercado mundial, ineludiblemente tener un marco institucional adecuado es la base para generar certidumbre de largo plazo. Y una tercera estrategia, que es la estrategia para minimizar el riesgo también tecnológico. Entonces, el riesgo climático se minimiza con inversión del Estado para tener un sistema de radarización, para tener una previsión y prognosis desde el punto de vista climático, con seguro multirriesgo para disminuir el costo de las primas y tener mayor nivel de cobertura. El riesgo de precio a través del funcionamiento adecuado del mercado institucional, sin interferencias que objetivamente generen problemas o incentivos incorrectos. Y en tercer lugar, me parece clave la minimización del riesgo tecnológico. Y ahí es necesario tener un sistema de financiamiento crediticio para la renovación desde el punto de vista tecnológico que permita que esta combinación de siembra directa, agricultura de precisión, uso de herbicidas, fertilizantes, implique un aumento de la productividad conjuntamente con una industria metalmecánica que constituya una red de proveedores a los efectos de maximizar el rendimiento por unidad de superficie. Creo que son las tres cuestiones que fortalecerían claramente un mensaje desde el punto de vista de los 70 millones de toneladas y los niveles de cobertura. Eso conjuntamente con lo que significaría logística integrada. Esto de fortalecer balizamiento, señalización y dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, fortalecer una redefinición del tratado signatario de los 5 países, fortalecer la estrategia con las 7 provincias, promover definitivamente un uso adecuado de la hidrovía Paraná-Paraguay y los puertos fluviales competitivos y desarrollar la industrialización con valor agregado en origen en cada una de nuestras economías regionales integradas. Creo que eso va a tener un efecto derrame en términos de multiplicación del empleo de buena calidad con un modelo de integración de las universidades, del sistema educativo, para capacitar adecuadamente a nuestros recursos humanos e incorporarlos al proceso productivo. Entonces, concretamente, la contribución ha sido positiva con los déficits que tenemos para el fortalecimiento de las cadenas de valor agregado en las economías regionales. Segundo, no cabe la menor duda que es perfectamente posible pensar en un horizonte de 70 millones de toneladas, para lo cual hay que hacer acciones que creo que están debidamente establecidas allí, las que planteé en términos de estrategia para minimizar el riesgo climático, el riesgo precio y el riesgo tecnológico,
fortalecer la logística integrada, y eso significa no solamente el tema de los acuerdos de carácter internacional, la fortaleza de los acuerdos desde el punto de vista de flete marítimo y fluvial, la posibilidad de tener mayor inversión en materia de rutas, o sea, todo el enfoque de red vial, de red de fibra óptica, de gas, de fortalecimiento de los parques industriales, y también nos parece absolutamente imprescindible tener resuelto un problema de organización de la logística integrada en un sistema federal de gobierno con un país como la República Argentina, que es el octavo país en superficie del mundo, con 2.800.000 kilómetros cuadrados, y que tiene un problema serio, que tiene que ver con logística integrada. Entonces, allí lo que nos parece muy importante es tener perfectamente delimitado el marco analítico para zona franca, sistema de transferencia de carga y puerto seco. Si nosotros no resolvemos esos problemas y descentralizamos desde resguardos aduaneros hasta depósitos fiscales, a los efectos de tener una plataforma de base exportadora en nuestras economías regionales, vamos a tener un déficit muy concreto. La sugerencia justamente tiene que ver en cómo se articula desde lo político, pero también con todos los sectores que integran todo el extendido recorrido que tiene la cadena de producción. Resulta fundamental reforzar la alianza comercial que tenemos con China como destino final de nuestras exportaciones. Claramente es el principal destino y hay un mercado que está garantizado. Por otro lado, también desde el Estado es muy necesario generar incentivos que tienen que ver, por ejemplo, con seguros multirriesgo para cubrir la producción, también tiene que ver con incentivos que puedan generar incorporación de tecnología para a su vez generar mayor valor agregado en nuestros productos, y la industrialización en lo que viene es claramente el principal desafío que encontramos para llegar y arribar a esas 70 millones de toneladas, que es el objetivo que se ha propuesto. Entendemos como prioritaria la participación, trabajando en conjunto desde los estados, provinciales, nacionales, con todo el complejo agroexportador de soja. Y a mí me parece clave, por lo tanto, que siempre apuntemos a tener una mayor producción y una mejora en la productividad, que es el objetivo de este seminario. De nuestra parte, nos parece que además de apoyar todas estas acciones que permitan mejorar la productividad y aumentar la producción de soja en nuestra provincia, me parece importante que no se tomen medidas que frenen la producción, sino que siempre tomemos medidas que aumenten la producción. Por eso creo que es clave para seguir desarrollando el complejo sojero que, por ejemplo, tengamos leyes como la ley que sancionamos en Córdoba, que es la ley de autoconsumo de biodiesel, de bioetanol, que permite que la soja se le agregue valor para autoconsumo, como ya estamos haciendo. Y me parece importante porque eso va en la dirección de lo que está planteando el seminario, y ya hay muchos productores interesados y sobre todo los consorcios están interesados en producir biodiesel para el autoconsumo. Y aquí las fortalezas de ese sector industrial y el potencial agroindustrial y el potencial de nuestro sector científico-tecnológico, particularmente con los centros que tenemos en Rosario, en Santa Fe, es estratégico para nosotros. Creemos que esa producción sustentable, comprometida con el ambiente, tiene que darnos un diferencial a futuro, y ello supone un nuevo perfil productivo, donde avancemos aprovechando todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades para diversificar valor, y donde la tecnología hace su aporte sustancial. En definitiva, asociar al mundo de la producción con el de la tecnología para generar mayor productividad con sustentabilidad. Allí tenemos capacidad en nuestra gente. Lo que tenemos que hacer es vincular, generar los acuerdos multisectoriales con la posibilidad de realizar a través de ellos el surgimiento de nuevas empresas de base tecnológica, y tratar a través de esa acción poder retener a todos nuestros talentos. Es fundamental que no se nos vaya nadie,
que puedan desarrollar sus pequeños emprendimientos, que sean parte de ese desarrollo de la tecnología, particularmente volcado a toda la cadena agroindustrial y agroalimentaria. Tenemos claramente un diferencial con nuestros institutos del CONICET, con nuestros centros tecnológicos, con las aceleradoras, con las incubadoras, con los clústeres tecnológicos. Sin duda estos sectores van a ser los que van a potenciar enormemente a nuestros sectores tradicionales, pero a su vez van a tener en el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica un nivel de facturación muy importante para la provincia. Por eso decidimos nosotros invertir, cambiar las asignaciones para esos emprendimientos de base tecnológica, para esos emprendedores que a veces recibían algún subsidio. Creamos un fondo que llamamos F500, ese F500 tratando de garantizar allí la posibilidad de que sean 500 nuevas empresas que nos estén dando la posibilidad de retener esos talentos y de generar empleo. Captar y llegar a un fondo importante junto al sector privado, como una clara muestra de cooperación y potencialidad de esa articulación que debe darse entre nuestro sector productivo y el sector científico y el Estado, pasando a ser parte de un fondo fiduciario donde juegan el incremento patrimonial de esas empresas. ¿Para qué? Para seguir acompañando después, con esa valorización, nuevas inversiones y nuevo financiamiento. En definitiva, el orgullo de muchos de estos emprendimientos que hacen punta en la Argentina ha surgido desde aquí, la tecnología denominada HB4, donde estas semillas tolerantes al estrés hídrico, para dar un ejemplo, es una de estas demostraciones. Claramente allí la visión y el compromiso común del Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad Nacional del Litoral, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, nuestro CONICET, y la empresa biotecnológica Bioceres, nos da uno de las tantas demostraciones de nuestro potencial en este terreno. En definitiva, tenemos actores con capacidad para jugar en el primer nivel, como lo demuestran nuestros productores a diarios, nuestro sector industrial, nuestro sector científico tecnológico. Esto habla a las claras del enorme potencial de nuestra provincia, de seguir creciendo, incorporando valor a nuestras exportaciones, transformando granos y tener productos diferenciados con alto valor, pensando en alimentos balanceados para consumo animal, carnes, alimentos para consumo humano directo, bioproductos, en definitiva con lo que ello genera en las actividades vinculadas indirectamente para generar más empleo. Es un gran desafío de toda la dirigencia argentina que tenemos que encarar como política de Estado. Donde el campo tiene una oportunidad, ahí tiene que estar el Estado ayudando a que sea posible. Necesitamos reglas claras, necesitamos previsibilidad impositiva, un salto de calidad logístico que mantenga los costos en niveles bajos. Un salto que implica hacer hincapié en varias cosas, ¿no? Como la continuidad de los cambios normativos para habilitar los bitrenes o los escalables, como la inversión en infraestructura para mejorar la logística, la renovación y modernización del Belgrano Cargas, y mejorar los accesos portuarios y sus procesos, como sucedió con el exitoso sistema de turnos para eficientizar el ingreso a los puertos. La tercera pregunta es: ¿qué acciones imagina debería realizar su provincia y el gobierno nacional para darle mayor competitividad a todas las cadenas agroindustriales, generando más trabajo, desarrollo y exportaciones? Un mensaje final que tiene que ver con un enfoque superador del problema estrictamente vinculado al complejo sojero. Argentina ha tenido un problema, 3 decisiones históricas que ineludiblemente no se pueden revertir. La primera es un sistema de concentración en la distribución de la tierra en la etapa de la organización nacional. Eso implicó un proceso de industrialización tardía y a su vez una alianza estratégica a nivel internacional con Inglaterra que se basaba en la división internacional del trabajo, lo cual nos generó ganancias de corto plazo, pero un problema estratégico de largo plazo.
Estas 3 decisiones estratégicas no se pueden revertir, pero sí 2. La primera es el diseño de una alianza estratégica de carácter internacional para Argentina, y eso tiene que ver con una revolución industrial 4.0. Nosotros no podemos pensar con recetas del pasado para resolver los problemas del presente. Tenemos que pensar en recetas del futuro para entender la construcción del futuro. De manera que esas son 2 decisiones estratégicas que requieren alto consenso político. Las 3 cuestiones que Argentina no ha podido resolver históricamente en 211 años de historia, desde la Revolución de Mayo, tienen que ver con restricción energética, restricción externa y restricción logística. Si nosotros no tenemos un plan estratégico que tenga que ver con el corredor bioceánico nórdico, el corredor bioceánico central y el corredor patagónico, y un sistema de funcionamiento adecuado de la hidrovía Paraná-Paraguay, de los puertos fluviales y de los puertos marítimos junto a los pasos fronterizos, y vincular el Atlántico y el Pacífico desde el punto de vista del corredor bioceánico vial, ferroviario, red de fibra óptica, y si no somos capaces de integrar un transporte multimodal de cargas que permita una logística integrada de alta competitividad, toda la productividad tranqueras adentro la perdemos tranqueras afuera. Un país sin logística integrada de alta competitividad es inviable en términos de competitividad, y esos son nuestros limitantes del crecimiento. En segundo lugar, es absolutamente imprescindible entender la lógica que tiene que ver con restricción externa. Es imposible tener inestabilidad cambiaria, porque sin estabilidad cambiaria no hay estabilidad macroeconómica. Y la inestabilidad macroeconómica de origen crónico de la Argentina tiene que ver con esta inestabilidad cambiaria. Y producto de insuficiencia de la oferta de divisas en el mercado formal y excesos en el mercado informal. Esto requiere un gran acuerdo político. No podemos tener 250.000 millones de dólares debajo del colchón, o cajas de seguridad, o fuera del sistema financiero, o quizás otros activos con formación de activos externos de mayor densidad. Desde 250.000 a 400.000 millones de dólares en cualquier proyección resulta una variable extremadamente interesante. Si nosotros no somos capaces de resolver esto con racionalidad, con madurez, con sensatez, con un acuerdo político, es muy difícil pensar en un futuro con estabilidad macroeconómica que forme parte de una precondición para el crecimiento, que a su vez es una precondición para reducir la pobreza y obviamente la indigencia y el ingreso medio de nuestra sociedad. Tercer tema, la restricción energética. Si nosotros no tenemos un plan energético que combine la multiplicidad de fuentes de generación de energía y tenemos previsibilidad en materia de producción y precios, vamos a tener serios problemas desde el punto de vista de la matriz de insumos producto en el país. Por lo tanto, si no somos capaces de tener un gran acuerdo desde el punto de vista político, económico y social para superar estas 3 restricciones, restricción energética, restricción logística y restricción externa, la verdad es que la mirada siempre va a ser coyuntural y no estratégica. Eso nos impide tener una regla fiscal, una regla monetaria y una regla cambiaria. Uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, pero lo que no puede prescindir es que una regla fiscal debe tender al equilibrio, que una regla monetaria debe tender a la estabilidad y que una regla cambiaria debe tender a la competitividad. Debe ser un factor de corrección de deficiencias en materia de productividad de carácter sectorial en un plazo determinado y cierto, pero no puede ser una variable predominante para corregir el impacto redistributivo de una sociedad. Y por último, si nosotros no somos capaces de tomar decisiones estratégicas, estas 2 alianzas internacionales con Revolución 4.0, conjuntamente con la superación de la restricción energética, externa y logística, para construir reglas de carácter fiscal, monetaria y cambiaria, no vamos a poder desarrollar en el tiempo una política industrial sostenible, una política de empleo que dinamice la generación de empleos de buena calidad para reducir la informalidad laboral y elevar el salario promedio, porque el salario no puede ser una variable de ajuste para un modelo de crecimiento. El salario tiene que ser una fuente para la expansión del consumo, de la demanda agregada y de la solidez de las inversiones de largo plazo. Y a su vez, si nosotros no somos capaces de construir un país justo en la distribución del ingreso en términos de funcionales, tampoco lo vamos a poder hacer en términos espaciales, porque tenemos disparidad en la distribución del ingreso, provincias de menor desarrollo relativo o más pobres estructuralmente por deficiencia en materia de infraestructura, de logística, de inversiones y de perspectivas de crecimiento. Argentina merece que estos seminarios y estos debates se realicen con la profundidad de análisis que esto requiere. Es decir,
entendiendo que si nosotros no somos capaces de tener la madurez de interpretar el momento, las circunstancias y la crisis, entonces no vamos a ser capaces de ser responsables ante los desafíos de nuestra historia. Muchas gracias por la invitación y espero que sea una contribución humilde para tener en cuenta estrategias para el desarrollo. Venimos trabajando en Entre Ríos para mejorar en general todas las cadenas de valor que tiene nuestra provincia y para eso estamos abarcando 3 tópicos. Uno tiene que ver con mejorar todo lo que es el sistema de transporte, fundamentalmente en materia portuaria, habilitando 3 puertos de ultramar como Diamante, Ibicuí y Concepción del Uruguay, que hoy después de mucho tiempo están funcionando, que ese transporte sea de manera polimodal para poder integrar, como lo estamos haciendo con el ferrocarril General Urquiza hasta Concepción del Uruguay y hasta Ibicuí. Si bien hoy se hace para madera y algo de arroz, también es importante ampliarlo a toda la cadena de valor. Por otro lado, también los caminos rurales son un gran desafío que tenemos en provincias donde todavía hay mucha trama vial secundaria y terciaria. El segundo tópico tiene que ver con la matriz energética para encontrar una reducción de costos y rebalancear, por ejemplo, algunos cargos fijos que están incluidos dentro de las tarifas, y esto es algo que tenemos que trabajarlo con el Gobierno Nacional y también con nuestras empresas provinciales de energía, ir buscando, por otra parte, energías alternativas que nos permitan generar abaratamientos en la estructura de costos, y por último, poder lograr líneas de financiamiento, tanto nacionales como parte de subsidios de tasas con fondos provinciales, para ir logrando una mayor industrialización de todo lo que es el poroto de soja y que pueda tener a través de los procesos industriales la incorporación de más tecnología, de más valor agregado, y para esto el financiamiento resulta clave. Como me parece central también de que las retenciones, que son un mal impuesto, las retenciones sean rebajadas gradualmente hasta desaparecer y en ese tiempo se puedan considerar a cuenta de impuesto a las ganancias, porque este mal impuesto penaliza la producción de nuestra gente. Por eso nosotros estamos en contra de la retención y reitero, deben ser bajadas gradualmente hasta eliminarlas y ponerlas en el entretiempo a cuenta del impuesto a la ganancia. Esta es la manera en que todos juntos podamos avanzar a producir más. Y producir más significa generar más empleo. Y no hay mejor política social que un buen empleo. Así que les deseo el mayor de los éxitos en este seminario y cuenten siempre con Córdoba, con sus productores, para implementar las políticas públicas y de producción que permitan incrementar y mejorar la productividad de nuestro sector agropecuario. Muchísimas gracias. Acuerdos públicos y privados, creer en lo que hace nuestra gente, decirle con hechos concretos, con inversiones en infraestructura, que nos importa lo que hace, que queremos que sigan creciendo, que queremos que tomen a Santa Fe como su lugar de inversión, su lugar de desarrollo. Y allí, infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura montando conectividad en toda la provincia, nos van a posibilitar más valor agregado. Vamos a seguir capacitando a nuestra gente, reteniendo talentos y generando arraigo porque se ven oportunidades en cada pueblo o en cada ciudad. Desde obras como los caminos de la ruralidad, las rutas transversales para unir pueblos y regiones que han quedado postergados, nuestro enorme esfuerzo de inversión en esa decisión de trabajar fuerte en nuestros bajos submeridionales, resguardando el ambiente y ganando alta competitividad y productividad para esa gran cantidad de hectáreas que tenemos en nuestro norte. En definitiva, el desarrollo integral de nuestra provincia tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de dar las oportunidades en todo nuestro territorio, de acompañar al que invierte, al que genera inversiones y da trabajo. Ese es el centro de nuestra provincia. Eso es lo que nos hace decir con orgullo que Santa Fe es el corazón productivo y el corazón de la innovación de la Argentina. Muchísimas gracias. El sector agropecuario argentino necesita que le den reglas claras y libertad, más que acciones puntuales de fomento. Es un sector dinámico.
es un sector desarrollado, competitivo, es un sector tecnificado, que lo que necesita es que lo dejen ser. Sí creemos que es importante la infraestructura y la organización logística para hacer fluida la salida de la producción del campo al puerto. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el Paseo del Bajo mejoró enormemente la operación del puerto de Buenos Aires. Además, el valor agregado que produce la soja tiene impactos, por ejemplo, en la descarbonización del sector transporte, que es parte de una de las agendas prioritarias de la ciudad. El año pasado probamos el B100, ¿no? El biocombustible 100%, en 2 líneas de colectivo que recorren la ciudad con muy buenos resultados. Respecto a la infraestructura vial y ferroviaria, hay trabajo para hacer entre el sector público y el sector privado, para encontrar caminos virtuosos de desarrollo, como fue, por ejemplo, el caso de la inversión mixta en los accesos ferroviarios a Timbúes y la red de autopistas de acceso a los puertos. Y por último, pero igual de importante, es indispensable tener una hidrovía con los mejores estándares de navegación y precios competitivos de operación. 2 características que el Estado no tiene capacidad de proveer. Bien. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a los gobernadores. La verdad que fue un lujo escucharlos, hablar de nuestras cadenas, dando su opinión. Muchos coincidentes. Creo que todos estamos alineados y es muy bueno ver que tantos gobernadores, tantas figuras importantes de la política están alineadas en apuntar a un desarrollo de esta cadena y en valorar lo hecho hasta ahora. Y quiero destacar en semanas tan complejas que se hayan hecho unos minutos para acompañarnos, y la verdad es que con mensajes tan fuertes y tan importantes. Así que bueno, para mí la verdad es que estoy impecable, muy contento. no, impecable. Te felicito y por supuesto, en nombre tuyo, a toda la comisión directiva y al equipo, a la dirección técnica, a Celina, que tenía que ser una maestra siempre laburando, y todo el equipo de Axoja. La realidad esta parte es más importante de la que muchas veces creemos, ¿no? Porque contar con la presencia de los gobernadores, como lograron ustedes, algunos, Larreta creo que estaba por viajar a Estados Unidos, me parece que estaba más con más complicaciones, muy complicado, la sacó ahí nomás, pero bueno, algunos con una producción, una estética, que realmente uno dice, che, ¿cómo le dieron bola al campo, ¿no? Esto yo quiero decirlo porque me parece que es importante, ¿no? Los que miramos de la comunicación decimos, mira, acá hay presencia. Se dedicaron a trabajar, a pensar, a melonear, todos con un compromiso con la soja, ¿no? Todos diciendo, abriendo las puertas, acá estamos para hacer lo que haga falta. Después señalaron en términos, cuando vos decías las 70 millones y les tiraste, ¿no? ¿Cómo vamos? Qué sé yo. Bueno, surgió el tema de infraestructura. Algunos como Capitanich, que me parece que por ahí tienen un poquito más de cosmovisión. Capitanich viene de muchos años también, fue jefe de gabinete, tiene otras posiciones. Hasta avanzó en el corredor transoceánico, avanzó con todo lo que es transporte multimodal y cómo integrar los transportes, logística integrada, habló, ¿no? Me parece que eso es fundamental en todo esto. Todos dándole bola a la hidrovía, otro tema también estratégico. Se habló mucho de clústeres. Cuando estábamos al arranque con Rodolfo, me parece que fuera hace años, fue ayer a la mañana, hablábamos de esto, clúster o racimo productivo, ¿no? Cuando vos tenés un espacio tan grande como es hoy Rosario, ¿no? Que procesa, industrializa, que tiene toda esa tecnología, bueno, va generando empleo de calidad. Yo siempre digo, en Rosario las universidades tienen contadores marketineros del agro. Viste que todos los contadores hablan de mercados. Son unos genios los tipos, le sacan el espacio a cualquier otra profesión. Bueno, porque me parece que hay una lógica hasta universitaria que todo este complejo es lo que te genera valor, ¿no? He hablado mucho de valor agregado, de exportaciones. A mí me encantó, fue muy... Te puede decir que no, mirá del otro lado y dicen, sí, Richard, pero a ver... Después lo cumplen, lo hacen. No, pero es importante. Pero bueno, pero la bocha lo tiene. O sea, yo creo que si uno toca la puerta en un contexto mejor y dice, che, quiero poner un proyecto... Hoy se habló mucho también del tema de biodiesel. Y las limitantes internas, y bueno, vos lo sabrás mejor, pero el tema, qué sé yo, de la ley de Maxi, ¿no? Que le pega sobre todo al bioetanol. Entonces le pega al bioetanol, mañana viene por el biodiesel, y pasado, no sé, por la biomasa. Yo digo, tenemos que decir, no, flaco, a ver cómo hacés para ponerle más biodiesel en la mezcla, más bioetanol, y cómo llegamos a autos, ¿no? Híbridos. Fíjate que varios de los gobernadores plantearon el tema del biodiesel, y también yo, o sea, lo que me gusta es que veo mucha alineación, y además, pese a que son
en algunos casos de distintos partidos y bueno, de distintas regiones obviamente, pero todos con un mensaje productivista. Todos, en definitiva, me parece que se subieron y bien a esta meta nueva que nos planteamos y bueno, un poquitito nuestro objetivo era ese, buscar apoyos, porque si queremos hacer un plan necesitamos el apoyo y el apoyo de la política y bueno, es fácil enunciar un plan o un objetivo, después el problema es el cómo y creo que bueno, todos de alguna manera brindaron su granito de arena y me parece que vamos a tener gente que nos va a ayudar, que nos va a brindar soluciones. Subite más el micrófono, me dice acá el director que está haciendo señas. A usted dígale dónde está bien, señor director. Hay una parte no la puedo evitar para comentarla, ¿no? Porque tiene que ver con políticas públicas. Capitanich habla de los 250.000 millones de dólares argentinos. Y dice, no, bueno, y esto tenemos que... Y ahí donde aparece algo que yo le diría al gobernador, ¿no? Sobre todo por la extracción un poco de él, del frente de todos, ¿no? Bueno, ¿cómo se crean condiciones de confianza? Y claro. Entonces ahí aparece una palabra que me parece que en todo aquel que invierte, que trae guita, etcétera, es confianza y reglas de juego, porque mucha gente trajo plata y se ha quedado, digamos, ¿no? Con la brocha y le sacaron la escalera de abajo, ¿no? Entonces me parece que hay... Y él habló de cómo bajar la pobreza, cómo generar empleo de calidad, cómo mejorar los salarios. Entonces ahí es donde uno le dice, mire, me parece bárbaro, estamos todos de acuerdo. El tema es cómo, ¿no? Porque si no generamos condiciones, si no hacemos que ingresen capitales, si con una ley de tierra dejamos afuera, me dice la gente de CAIR, gente que quiere comer. Si le metes una ley de alquileres que hoy lo que hace, y tengo mucha gente alrededor mío que está en inmobiliaria, lo que hace es que el dueño retenga eso. Porque es un de pelote alquilar. ¿Viste? Es un de pelote alquilar y te saben y esto. ¿Por qué no dejas un poquito más liberado eso? Seguramente todas estas cosas serían más fácil, ¿no? Bueno, ese es el objetivo de este Congreso. El camino es agrandar la torta. Tenemos que tener una producción mayor y bueno, tenemos que salir de esta crisis, de esta larga crisis de Argentina. Solo vamos a salir produciendo más, solo vamos a salir exportando más y eso automáticamente es el círculo virtuoso que generará más empleo. Creo que todos demostraron su buena voluntad y su inteligencia y yo me parece que, bueno, es el momento ahora de lanzar... si querés, este país que necesitamos, que es el país que crezca, que es el país que salga hacia adelante y, bueno, salir un poquitito del corto plazo, poner los faros largos y ver cómo lanzamos estos proyectos que son desafiantes, pero que son los que nos van a sacar adelante. Miraba el reloj, ¿no? 13 y 13 minutos, arrancamos ayer 8:30 de la mañana, terminamos creo que a las 6:30 de la tarde, hoy arrancamos con Luis acá a las 9 de la mañana. 13 y 13 minutos, un montón de información. Quiero recordarte porque hay muchos temas, ¿no? Hablamos de situación regional, hablando de modelo de producción, de soja, fertilización impecable con la mayor parte de los actores que tienen que ver no solo con fertilizantes, sino con fertilización y manejo. El tema en list y las nuevas tecnologías en soja. Los millennials de la soja, ¿sabes qué? 4 investigadores de distinta procedencia hablando de lo que los tipos están pensando en función de esto, biocontrol, bioproductos, todo el tema microbiano, flora, fauna, espectacular. ¿Cómo comunica la cadena de soja? Esta vos te encantó, ¿no? Vos debes ser que la armaste esta, ¿no? ¿Cómo comunica la cadena de soja en el mundo? ¿Viste? Te adiviné. Con Adrián Amado es traer una comunicadora de medios masivos a que junto con un comunicador de Paraguay y de Brasil nos hablaran de todo esto, ¿no? Cadenas globales de valor, espectacular tenerlo a Rodolfo, de Axoja, un tipo que de todo esto sabe un montón, a Christian Feldkamp de Acrea, un hombre más de cadenas ganaderas, José Marte, que está con el Consejo Agroindustrial trabajando a fondo, Marcelo Elizondo de GPS, esa bocha de tipo que también, eso que yo lo llamo, y el flaco está pensando a ver dónde exporta, cuál es el nicho. Capitanich creo que hablaba muy de enfocarnos en China, yo diría sí, bueno, pero está bueno también tener espacio para un montón de sus productos y todo el mundo, y lo decía él. Hoy panorama de la soja con todo el equipo de Bolsa de Comercio de Rosario, impecable. Después seguro, financiación, cobertura. Yo acabo de subir un Instagram y en Twitter esto porque me parece un tema clave cuando hablamos de darle sustentabilidad al negocio y la visión de los gobernadores. Y ahí sí, maestro, ¿cómo cierra esto cuando vos hablas del plan de 70 millones? Yo miro todo esto y miro la cantidad de información acá y te imaginas vos del otro lado escuchando estos videos, viralizándolos y todo esto que hicimos acá en vivo y digo, acá hay un plan de 70 millones.
Sí lo hay. Lo que pasa es que tenemos que convencer justamente a los que deciden cuál es el camino, que nosotros creemos que no es tan complejo, no es tan difícil y se puede llegar sin un sacrificio fiscal, como planteamos en la reunión de recién. Así que me parece que ahora nos tenemos que poner a trabajar. Tenemos la invitación del ministro para hacerlo. Él también planteó este desafío como un desafío, me parece, que de su cartera. Y también tenemos que ver cómo hacemos para, y lo decían los gobernadores, varios de ellos, agregarle valor, invitó, ¿no? ¿viste? Vengan a mi provincia, tienen las puertas de mi provincia abiertas para todo lo que sea producir, hacer. Bueno, pensemos que Río Cuarto, que yo le decía una vez al intendente, le digo, vos tenés que llamarlo la capital nacional de los biocombustibles, ¿viste? Pensemos que ahí hay plantas enormes, una inversión espectacular en biocombustibles, bionegocios. Bueno, Villa María también en Córdoba, ¿no? Cuando uno piensa Córdoba, importante, ¿no? Pensando en valor agregado, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el clúster manicero, cuántas cosas hay ahí, ¿no? Sí, sí, las economías regionales. En definitiva, este es un sector que puede apalancar el crecimiento de la Argentina, no solo la cadena de soja, también las otras cadenas agroindustriales. Creo que ahí está el valor del Consejo Agroindustrial Argentino como un órgano proactivo, llevando propuestas y tratando de construir. Y bueno, me parece que tenemos que lanzar un camino, la verdad que es un camino muy importante. ¿Cuántas cosas nos deja para el 22-23, estos seminarios? Bueno, excelente. Acá cerramos, cerramos. Podríamos hablar muchísimo más. Vos seguramente del otro lado, si te hubieras integrado, 13 y 16 minutos. Ahora sí, cerramos este seminario AgSoja 21-22. Déjame agregar y agradecerle a todo el equipo de AgSoja. En primer lugar, vos la mencionaste a Celina, a Paula y a todo el consejo directivo. La verdad es que todos ponen su tiempo ahí para justamente construir. Rodolfo Rossi, a José, bueno, en fin, a todo el equipo. Y bueno, agradecerles también a ustedes, a vos, Ricardo, que nos ayudaste, siempre nos ayudás. Me encanta estar a tu equipo. Creo que, bueno, armamos algo que pretende ser un puntapié inicial para construir. Y bueno, esperemos que algunas de estas ideas avancen. Van a pegar. Las 70 millones está bueno. Señor director, así, los saludamos y con vos también, del otro lado. Y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros este día y medio en el seminario AgSoja 21-22.